y poli es más. Entonces, o menos o más líquido amniótico de lo normal, que ya son patologías que también le pueden afectar al feto. El líquido amniótico es muy importante para que el feto crezca y se desarrolle, porque él necesita un medio líquido para poder obtener sus nutrientes, ¿no? Y este va a provenir de diferentes partes, tanto del feto como de la placenta, del embarazo, ¿no? Este líquido se va a producir y eliminar. El feto traga, produce, elimina, entonces es la regulación. No está totalmente claro, pero se sabe que el fetito es el que produce, además de que existen otros componentes que dan lugar a este líquido, ¿no? Entonces el líquido va a ir produciéndose y se va a ir cambiando constantemente y va a variar también en la cantidad de acuerdo a la edad gestacional. A las 9 semanas ya vamos a tener líquido en la cavidad amniótica y, como les decía, se modifica de acuerdo a la edad y también va variando la composición química. Aumenta esto en forma progresiva, desde 10 ml, que es al principio del embarazo, que ustedes, algunos les han mostrado cuál es el líquido amniótico y ven que primero es como que menos, luego va a ir aumentando de acuerdo a la edad gestacional. Vean que a las 8 semanas apenas son 10 ml de contenido de líquido y llega incluso hasta 800 ml a las 32 semanas. Y luego disminuye para llegar a ser aproximadamente 300 ml al final del embarazo. Entonces hay más líquido, menos líquido. Y puede esto alterarse por varias causas debidas a la producción, a la mala eliminación o incluso a la pérdida, ¿no?, transvaginal que va a ocurrir en la ruptura de membranas. El líquido amniótico se va a producir fundamentalmente por la secreción de líquido por el pulmón fetal y la excreción a través de la orina fetal. O sea que el líquido amniótico es orina del feto, ¿no?, junto con la producción de los otros órganos. Se recambia aproximadamente 3 veces en 24 horas, o sea que se lo traga, orina, deglute, orina el bebé. Entonces ese es el líquido amniótico que contiene la cavidad. La orina fetal tiene un importante rol en la generación de líquido amniótico, o sea que una parte de donde viene el líquido amniótico va a ser el tracto urinario. Se estima que aproximadamente 7 ml a las 18 semanas y 70 ml a las 25 semamas y 600 ml al final del embarazo. Entonces el fetito va orinando de a poco, ¿no? A los 18 orina unos 7 a 10 ml, luego va aumentando hasta el final del embarazo. Y estos son reflejo de que el riñón está funcionando bien. Entonces, si algunos bebés que no han tenido, algunas mujeres embarazadas que no han tenido pérdida de líquido amniótico a través de la vagina por una ruptura y tuviera poco líquido, tenemos que primero pensar en patologías del riñón, ¿no? Porque puede ser que el feto no tenga un riñón, tenga agenesia renal, algo está pasando que no hay producción de orina suficiente. El pulmón del feto también va a originar diariamente una importante cantidad de líquido amniótico. Al final de la gestación es cerca de 200 ml al día y de estos una cantidad va a ingresar a la cavidad amniótica y el resto es deglutido por el feto. La absorción de líquido amniótico por el pulmón ha sido observada en casos, por ejemplo, de aplasia pulmonar traqueal. Quiere decir que el fetito no se traga el líquido y como reflejo va a haber mucho más líquido. Entonces es importante, como se están dando cuenta, que nosotros podríamos asociar estas patologías con alguna malformación anatómica en el feto, ¿no? Riñón, tráquea, y también a través del tracto digestivo. Puede haber más líquido de lo normal cuando hay atresia esofágica, duodenal o yeyunal, porque igual no habría un mecanismo de deglución adecuado del feto que hace que el líquido que se produce desde los riñones se acumule en la cavidad amniótica.
Y también el líquido amniótico va a provenir de la placenta y las membranas. Estas sustancias van a atravesar a través de las membranas por un flujo no difusional a través de los canales intercelulares, ¿no? Por difusión, ambos mecanismos van a estar gobernados por el gradiente osmótico e hidrostático, de modo que algunas partículas atraviesan por difusión simple desde las membranas y la placenta hacia la cavidad amniótica. Bueno, también es importante que conozcamos las funciones del líquido amniótico. ¿Para qué le sirve al feto tener el líquido ahí? Uno, quizás la más importante, es que protege al feto frente a traumatismos físicos. Si no hubiera el líquido, no hubiera una como amortiguación a los golpes, a las caídas, ¿no? Iría directamente contra el feto. También es un medio líquido que da un ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo. El crecimiento fetal va a estar libre de restricciones o distorsiones por las estructuras adyacentes. Imagínense que el feto estaría apretado con el útero, entonces no le permitiría crecer. Eso le da como un ambiente donde puede crecer libremente sin que tenga que estarse oponiendo contra alguna estructura. Y de igual manera pasa cuando hay pérdida de líquido, especialmente en la ruptura de membranas. En edades tempranas existe un síndrome que se llama síndrome de Potter en los bebés, en los que se los ha mantenido embarazadas con pérdida de líquido y los bebés nacen como que deformados o los huesitos no tienen un buen desarrollo, y eso es porque no ha tenido el líquido y ha seguido tratando de crecer en un ambiente cerrado, ¿no? También le da el ambiente térmico estable, favorece un desarrollo normal del tracto respiratorio, gastrointestinal, del músculo esquelético, también previene infecciones y aporta de forma inmediata líquido y nutrientes al embrión y al feto, a través del pasaje, les he dicho, de los nutrientes desde la placenta y las membranas. Y es un medio útil para valorar la salud y la madurez fetal. Utilizan en muchos países unas funciones para poder obtener líquido amniótico y hacer estudios que nos permitan valorar la madurez fetal, ¿no? Y además nos va a permitir valorar la salud, porque si tiene un líquido adecuado se supone que está creciendo bien y tiene una función de los órganos que forman el líquido. Entonces, para la producción va a estar a cargo del colon frondoso, las membranas. También la piel del feto da lugar a algunas sustancias para poder producir líquido amniótico, el tracto urinario y el tracto respiratorio. Y en la eliminación, a través de la deglución, están el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, la interfase de la pared amniótica y la pared uterina. Entonces, en los primeros meses de embarazo, el corioamnios, que serían las membranas corioamnióticas o el saco amniótico, es un filtro molecular que permite el pasaje libre de agua, solutos, electrolitos, creatinina, urea, ¿no? El feto contribuye muy poco a la producción de líquido, porque sus riñoncitos son pequeños, todavía no están teniendo una función adecuada, ¿no? Y esto hace que se pueda ver ya el líquido corioamniótico antes de existir incluso un embrión vivo. Ustedes han visto que a veces solo se forma el saco sin el embrión, pero tiene contenido líquido. ¿Por qué? Porque el feto o el embrioncito no es el que produce el líquido en esos momentos del embarazo. Han visto el saco lleno de líquido, el saco vitelino, y el embrión es un puntito apenas, ¿no? Pero ya hay líquido amniótico que va a provenir desde las membranas. Desde la mitad del embarazo al final, o de mediados al final del primer trimestre, va a haber una difusión desde la piel del embrión para la formación de líquido. Y después esto es solamente hasta más o menos la queratinización del feto, donde su piel ya se vuelve como que más impermeable, ¿no? al líquido, entre la semana 24 y 26. En la segunda mitad del embarazo se supone que ya los órganos están bien formados y tienen una función adecuada, y tanto su tamaño y su producción de los riñones y los pulmones hace que den mayor cantidad de líquido.
y la eliminación a través del tracto gastrointestinal y la absorción de la sangre fetal que perfunde la placenta, ¿no? Entonces el volumen, les he dicho, chicos, que va variando. Durante la primera mitad del embarazo el volumen de líquido se va a correlacionar con el peso fetal. Entonces la relación de líquido amniótico y volumen fetal aumenta hacia la semana 30 y luego empieza a bajar para que al final del embarazo solo queden más o menos 300 ml. Y hemos visto que los estados patológicos y la hidratación materna, o sea, que si la mamá no toma líquido podría afectar de alguna manera la cantidad de líquido amniótico, ¿no? El volumen sanguíneo fetal de igual manera, y por eso es que se les recomienda a las mujeres embarazadas que tomen líquido, porque a través de esa difusión también va a pasar líquidos hacia el flujo sanguíneo uteroplacentario y de esta manera mejora la cantidad de líquido amniótico. ¿Cómo vamos a estimar la cantidad de líquido amniótico? No le vamos a vaciar y medir, ¿no? Y luego se lo ponemos. La ecografía, igual que en otras patologías, nos va a permitir hacer la medición. Los ecografistas tienen diferentes métodos para calcular a través de la medición, como en sacos o bolsas, y hacer un estimado total del líquido amniótico, ¿no? En el pasado decía que había un juicio subjetivo, el ecografista más o menos le calculaba de cuánto de líquido amniótico, si parecía que el fetito estaba como que ya apelotonado o si estaba con más cantidad de líquido. Pero ya los autores han ido desarrollando y haciendo mediciones más exactas de la cantidad, ¿no? Antes se hacía el barrido único de un solo bolsillo. Los bolsillos son como los espacios que quedan entre el feto y el útero. Entonces generalmente son 4 los bolsillos, pero al principio solamente tomaban en cuenta uno de los bolsillos, el más profundo, para poder calcular cuánto de líquido tenía. Y esto tenía que ser donde estaba libre de cordón umbilical y partes fetales. Hacían una medición vertical y de acuerdo a eso sacaban un diagnóstico, ¿no? Posteriormente ya se ha ido haciendo una modificación. El que más se utiliza en la actualidad es el método de Hila o el de Phelan, descrito por Phelan, ¿no? Que es el índice de líquido amniótico, que corresponde a la suma de las profundidades verticales del bolsillo más grande en cada uno de los 4 cuadrantes. Y tiene un valor normal entre 8 a 18, incluso algunos ya lo han adaptado hasta entre 5 y 25, que sería el índice de líquido amniótico. Y ya los ecógrafos modernos vienen como que calibrados para calcular. Lo único que hace el ecografista es medir en centímetros y ya lo saca a la media y les toma el índice de líquido amniótico. También Chamberlain hacía la medición única del bolsillo mayor y el valor era aproximadamente de 2 a 8 cc. Bien, entonces ya conocen para qué nos sirve el líquido amniótico y de dónde proviene, ¿no? Ahora ya entramos a las dos patologías más frecuentes, que van a ser el oligohidramnios y el polihidramnios. Entonces, oligohidramnios es cuando el volumen de líquido amniótico va a estar disminuido de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Vimos que varía de acuerdo a la edad, entonces, si es que existe menos líquido, podemos hacer el diagnóstico de oligohidramnios. El volumen de líquido amniótico, cuando es menos de 400 ml después del segundo trimestre, o cuando el índice de líquido amniótico es menor o igual a 5, se considera un oligohidramnios. Obviamente, el ecografista subjetivamente va a ir midiendo o va a ir viendo, ¿no? La ausencia de líquido amniótico, el poco espacio que hay entre el líquido y el feto, y si hay hacinamiento o que el feto está como que más comprimido en la cavidad uterina. Y cuando necesitamos o cuando necesitan medirse cuantitativamente, el bolsillo vertical máximo menos de 1 a 2 centímetros, o ya les dije, el índice de líquido menor a 5. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, hay un fetito que no tiene mucho líquido, ¿no? Porque se tendría que ver más oscuro y ahí se ve la columna, las extremidades que están comprimidas con la placenta y el útero.
Entonces esta patología se da en 3 al 4% de todos los embarazos. El oligoamnios al inicio del embarazo es menos frecuente, pero de mal pronóstico. O sea que si se rompe o el feto tiene alguna patología que hace que tenga menos líquido, va a dar menos opción a que el feto pueda desarrollarse adecuadamente. Entonces va a tener más consecuencias en el feto. En cambio, la disminución suele hallarse relacionada con frecuencia en los embarazos que continúan más allá del término. En los embarazos prolongados hemos visto que al final del embarazo va disminuyendo. Entonces, mientras más tiempo pase, el líquido va a ir disminuyendo. Si llega a las 41 o 42 semanas, lógicamente va a tener menos líquido, y también eso se va a deber al envejecimiento de la placenta, ¿no? Y hay más riesgo de compresión del cordón umbilical, sufrimiento fetal, cuando hay disminución del líquido amniótico, en especial cuando inicia antes del trabajo de parto, ¿no? Entonces, las complicaciones del oligohidramnio serían que alguna estructura del feto comprima el cordón y no le permita llegar oxígeno o sangre al feto, lo que le va a hacer tener un sufrimiento fetal. Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué no va a haber mucho líquido? Ya tenemos que analizar si sabemos que se producen en algunos órganos, puede ser que esos órganos no existan o no estén funcionando como deberían, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos de oligohidramnio se produce en embarazos postérmino y en la ruptura prematura de membranas, que no ha sido diagnosticada o que es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? También puede haber oligohidramnios en la restricción de crecimiento intrauterino o cuando haya alteraciones congénitas en el feto. Las malformaciones cromosómicas como el síndrome de Turner, la trisomía 18 o algunas malformaciones de las estructuras que son encargadas de la formación van a dar lugar a que no haya formación de líquido amniótico. Entre las geniturinales pueden ser la agenesia renal, o sea que no hay riñón, las displasias o la obstrucción de alguna estructura de la vía urinaria, o la extrofia vesical, ¿no? Que no hay vejiga. La disgenesia cloacal, el higroma quístico, también en algunos casos de hipotiroidismo. Si hay malformaciones esqueléticas como la siringomegalia, la agenesia sacra, también en los embarazos múltiples, cuando hay transfusión fetofetal que hemos llevado a la clase pasada, puede reflejarse en menos líquido amniótico para uno de los fetos, ¿no? O al final para los dos si es monocordial o monoamniótica. Si hay también alteraciones o malformaciones en el sistema nervioso central, se supone que el bebé no va a orinar porque no hay un estímulo desde el sistema nervioso, ¿no? En casos de meningocele, oroprosencefalia, o igual en casos de patologías cardíacas con insuficiencia cardíaca en el feto, ¿no ve? Entonces también en las personas mayores han visto que cuando tiene alguna insuficiencia cardíaca, tiene edema, no hay función adecuada, entonces puede pasar lo mismo en el feto. Entonces pueden ser de causas tanto del feto o de la placenta. En el feto, cuando hay restricción de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal crónico, embarazo prolongado o ruptura de membranas, cuando hay pérdida de líquido a través del cervix. Y placentarias pueden ser en casos de DPPNI o transfusión fetofetal. Entre las causas maternas de que no haya buena producción puede ser una insuficiencia uteroplacentaria, que la placenta esté envejecida y ya no dé los nutrientes y solutos necesarios para la formación de líquido. En casos de hipertensión arterial, enfermedades del colágeno, preeclampsia o diabetes materna, también puede producir menos cantidad de líquido. Existen fármacos, como les dije la vez pasada, la indometacina, el ibuprofeno, pueden hacer que el líquido se reabsorba o que no haya buena formación. Por eso solo le damos hasta la semana 32. Los inhibidores de prostaglandinas, los IECAs como el ibuprofeno, hacen que no se forme, y también idiopáticas, que no sabemos la causa exacta por las que no esté produciéndose el líquido. En la restricción de crecimiento intrauterino,
está muy asociada a que no haya buena formación de líquido. Esto debido a que los fetos reciben menos cantidad de sangre, por lo tanto la hipoxemia va a hacer que haya una mala perfusión placentaria, produciendo una redistribución del volumen minuto, dando más nutrición o sangre hacia el cerebro, como en cualquier persona, ¿no? Que necesita más el cerebro para poder tener sus funciones en relación con lo que es el abdomen y los riñones. Esto hace que le llegue menos cantidad de sangre a los riñones y hay mayor liberación de hormona antidiurética, lo que conduce a un menor volumen urinario y algo lipohidrámico. También puede ser que en estos casos de restricción de crecimiento aumente la reabsorción o la resorción pulmonar fetal del líquido. Y en oposición puede existir un aumento del líquido amniótico por una supresión de la deglución debido a la hipoxia, ¿no? El tracto digestivo no está funcionando como debería porque la mayor cantidad de sangre se está yendo a proteger el cerebro fetal. La disminución del líquido puede conducir, como les decía, a la presión contra el cordón umbilical y complica aún más esta perfusión sanguínea. Se han hecho estudios que demuestran que una mejoría en los patrones de la frecuencia cardíaca fetal en los pacientes con oligohidramnios después de una amnioinfusión en el saco amniótico. O sea, esa es una manera de tratamiento, como vamos a ver en las siguientes diapositivas del tratamiento, es como que insertar líquido amniótico hacia la cavidad para mejorar la cantidad de líquido. Entonces se ha visto que en estos fetos con restricción mejora la frecuencia cardíaca. ¿Es sintético eso? Sí. Aunque se observó el alivio de las desaceleraciones, o sea, de las desaceleraciones en la frecuencia cardíaca, ninguno de estos estudios demuestra que haya un mejoramiento en el resultado neonatal cuando nace el bebé, ¿no? En cuanto al AGAT o los resultados por la compresión del cordón. Si les había dicho que la hidratación materna ayuda, también si nosotros le pedimos a la mamá que tome más cantidad de agua, hay estudios que dicen que puede aumentar el 30% el índice de líquido amniótico cuando las mujeres con oligohidramnios serán tratadas con agua, ¿no? La hipoplasia pulmonar también está asociada a pacientes con oligoamnios prolongados, lo que da un alto riesgo de oligohidramnios, ¿no? El líquido es un factor importante para el desarrollo de los pulmones. De igual manera, si no hay mucho líquido, los pulmones van a estar más colapsados, ¿no? En el desarrollo pulmonar existen 4 estadios. En la fase embrionaria, desde la concepción hasta la 5ª semana, hay una fase pseudoglandular entre la semana 5 y 17, canalicular entre la semana 16 y 24, y el periodo de saco terminal o alveolar desde la semana 24 hasta el término, haciendo que el oligohidramnios conduzca a una hipoplasia pulmonar, especialmente durante el estadio canalicular, ¿no? Entre la semana 16 y 24. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del líquido amniótico? Se debe realizar durante el control prenatal, determinando, ¿no? Con la ecografía, puede ser transabdominal o transvaginal. Incluso podemos solicitarle específicamente la medición del índice de líquido amniótico. También se puede pedir ecografías Doppler y perfil biofísico si sospechamos que hay poco líquido, para ver de qué manera le está afectando la falta de líquido a la función cardíaca o a la hipoxia fetal. Esto se solicita especialmente después de la semana 20. El diagnóstico puede ser clínico y ecográfico, ¿no? O también hacer otro tipo de estudios para ver si hay alteraciones de la frecuencia. A ver, si es que fuera clínico, ¿cómo ustedes se darían cuenta de que la cantidad de líquido amniótico es menor a lo que esperamos? Altura uterina. La altura uterina nos va a reflejar muchas cosas, ¿no? Que el feto no esté creciendo, que el líquido esté disminuido. Entonces, vamos a medir la altura uterina.
Si está debajo de lo que esperamos para la edad gestacional, y además que vamos a palpar fácilmente las partes del fetito, ¿no? No tiene líquido, entonces es más fácil tocar las estructuras. En la ecografía ya les he dicho que el ecografista va a medir cuánto de líquido tiene en las bolsas y nos va a calcular más o menos el índice de líquido. Si es menor a 5, entonces quiere decir que estamos con un oligohidramio. Una pregunta. ¿Sí? En cuestión a la madre, no se va a ver, o sea, no va a haber ningún cambio si hay disminución de líquido. No, que no le afecta a la mamá que no haya líquido, ¿no? Es más para el fetito. Porque a la mamá no le complicaría en nada. Solo el feto está ahí apretado, el cordón se aprieta, le llega menos oxígeno, sufrimiento fetal y se puede morir incluso el feto, ¿no? A veces piden la Doppler. Para eso pedimos la ecografía Doppler para ver el bienestar fetal. Entonces, en cualquier patología, no solamente en la alteración del líquido amniótico, la Doppler nos sirve para valorar cuánto de sangre le está llegando, tanto de las arterias uterinas, de la arteria umbilical, que es del cordón, y el valor más importante para ver si el feto está bien, en la arteria cerebral media. Si no le llega, el cerebrito va a empezar a redistribuir, ¿no? A captarse la mayor cantidad de sangre. Y también podríamos hacerle una cardiotocografía si estamos sospechando que hay alteraciones en la frecuencia cardíaca. En anterior martes hemos tenido una paciente que el IMC disminuyó y también su altura uterina también. ¿Cuál es la diferencia cuando es solo anamnesis, cuando es oligohidrámeos o entonces desnutrición? O sea, que no se alimenta bien. ¿Ha disminuido su peso, me dices? Sí, el IMC ha disminuido y también su altura uterina. Los dos disminuyen. Depende de la edad gestacional, porque si el feto se encaja al final, puede haber una pequeña disminución de la altura uterina. No. ¿De qué Está semana dentro de es? las 26 semanas. O sea, ahora tal vez como es subjetiva la medición de la altura uterina, la anterior vez lo ha medido más alto y ahora la ha medido menos o algo ha pasado como para que le midan menos, ¿no ve? Entonces no hay tanta relación. En ese caso tendríamos que preguntarle, ¿ha perdido líquido? O, como dices, bajar de peso en una mujer embarazada es algo ya patológico porque se supone que la embarazada siempre va a ir subiendo, tanto por el aumento del peso del feto, de la placenta, el crecimiento uterino. No creo que la paciente no coma, ¿no? A no ser que ahí está vomitando y Digo todo el esto tiempo. que por Ahora, si está vomitando, pero tiene que ser por lo general antes de las 20 semanas. Por eso al principio el embarazo, o más que aumentar de peso, baja de peso, debido a que está vomitando y que no ingiere la cantidad suficiente. O sea, no come como comía antes, ¿no? Come menos, entonces va a tener menos peso. Hay una pérdida al principio del embarazo, incluso de hasta el 10% del peso que tenía la paciente. Y después ya va a ir recuperando, ¿no? Entonces no vamos a hacer tanto esa comparación clínica para decir, ay, seguramente tiene oligohidrámeos. Si se sospecha, entonces mandamos a hacer una ecografía. Igual tienes que tomar en cuenta que hemos dicho que el líquido amniótico puede ir variando de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Entonces, tal vez cuando le has visto estaba en una fase donde había más líquido y ahora ha habido menos. Pero también se va a compensar con que el fetito va a ir creciendo. Entonces la altura no tendría por qué disminuir, ¿no? Sí, al final del embarazo, cuando se encaja la cabecita, a veces hay una tendencia a bajar un poquito la altura uterina, pero no es porque haya enflaquecido la paciente, sino porque se ha acomodado el feto, ¿no? El manejo del oligohidrámeos, entonces se va a hacer a través de la clínica. Hemos dicho que vamos a diagnosticar, hacemos ecografía. También vamos a hacer Doppler para ver si hay signos de sufrimiento fetal, restricción de crecimiento. Nos va a ayudar también a hacer las ecografías morfológicas entre las 20 y 24 semanas de las malformaciones que podría haber en el tracto urinario, si es que ha habido ruptura prematura de membranas. Le vamos a hacer una monitorización electrónica, esto es el registro cardiotocográfico. La verdad es que aquí en Bolivia no hacemos la amnioinfusión, ¿no? Pero es un método alternativo que es como que introducir a través de
Es una una cánula síntesis, guiada hacia la cavidad amniótica líquido, ¿no? También se podría poner solución fisiológica, que es un líquido que puede tolerar el embarazo, ¿no? También, aprovechando el procedimiento, podríamos hacerle la amniocentesis. Sacamos un poquito de líquido para hacer un análisis cromosómico o de la madurez pulmonar, o hacer una cordocentesis para hacer un cardiotipo. Entonces, la amnioinfusión profiláctica tiene como finalidad evitar alteraciones de la frecuencia cardíaca secundarias a que se va a comprimir el cordón umbilical. Esto se hace con administración de líquidos parenterales de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? Igual hay estudios que más o menos han tratado de ver si reduce o no estas alteraciones en la frecuencia cardíaca o desaceleraciones durante el parto, y otros han dicho que la amnioinfusión mejora significativamente las cesáreas por sufrimiento fetal. Ahora, lo contrario al oligohidramnios va a ser el polihidramnios, ¿no? En donde va a haber más cantidad de líquido de lo que normalmente se espera. Esto puede variar entre el 0,4 al 4% de todas las embarazadas. Puede haber diferentes tipos de polihidramnios, leve, moderado o severo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de líquido que tengamos en la cavidad. Leve en un 79%, moderado en un 10% y severo, poca cantidad de pacientes van a tener un polihidramnio severo. Esto se debe generalmente a la acumulación excesiva de líquido amniótico. En algún momento durante el embarazo puede llegar incluso a 2 litros de líquido sin que haya un embarazo gemelar. O sea, se acumula tanto líquido que al drenarse vamos a ver que hay 2-3 litros de líquido amniótico, ¿no? Doc, esses embarazos psicológicos son líquidos amnióticos o qué es? No, son problemas psicológicos, mentales. Pero hay veces que crecen. Pero sí crece. No, Sí, pero- embarazando no, y no, luego no, y- Nunca has visto. Nada. Sí, hay, Doc. no, pues no puede haber líquido amniótico Pero si no no hay hay. embarazo. Yo creo que esos casos de embarazo en embrionados directamente. Puede haber en embarazos anembrionados, pero no va a llegar a ser un polihidramnios, no va a llegar a tener 2 litros, ¿no? Pero sí puede haber, pero no un polihidramnios, pero sí puede haber que no haya embrión. Como Eso, hemos visto pero a esa en el chica. anembrionado. Ajá. Pero su líquido del Es muy anembrionado, poco. pues chicos, es 5 o 7 ml, 10, ¿no? Máximo. No a un polihidramnios, imagínense de 5 semanas de un útero de 30 Sí, no centímetros. Entonces, esta acumulación excesiva que también se lo va a ver a través de la ecografía. Antes solamente cuando no había mucha ecografía se lo podría suponer a través de la altura uterina, ¿no? Que va a exceder